Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Bendecidos este sábado de feriado, sábado de gloria. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir un servicio especial de la Iglesia Capilla del Valle por el Viernes Santo de forma presencial. Segundo año consecutivo que pasa esto, pero pedimos al Señor que ojalá el próximo año ya podamos estar compartiendo todos como lo hacíamos antes. Pero bueno, hemos sido bendecidos en cada uno de nuestros hogares con esto y estamos contentos. Hemos estado con un sueño muy reparador y en esta mañana queremos agradecerles siempre su disposición, a pesar de que estamos en vacaciones, pues ustedes están dispuestos a aprender de la palabra del Señor y más hoy que tenemos un invitado súper especial. Vamos a ponernos en manos de Dios para empezar esta clase y que ustedes me acompañen en oración. Amado Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus cuidados, Señor. ¿Cómo no agradecerte que en esta semana hemos tenido salud, hemos tenido pan para llevar a nuestra mesa, Señor, trabajo, fuerzas, amor de la familia, Señor, de los amigos, de las personas que nos acompañan, que nos quieren. Y eso es muy importante porque todo eso demuestra el amor que te tenemos, el amor que tú nos tienes a nosotros, que es recíproco, Señor. Gracias por este día, gracias por aquellas personas a las que tú estás fortaleciendo porque han perdido a sus seres queridos. Te pedimos, Señor, que tú les animes, que tú les fortalezcas y aquí en oración juntos oramos por Soñita y su familia, por la pérdida de su esposo, Señor. Un hermano muy querido para nosotros, también ex estudiante de la Academia Bíblica, que tú les puedas bendecir, fortalecer, amparar, Señor, porque tú eres el Señor protector en estas circunstancias complicadas, Padre Santo. Aquí abogamos y clamamos todos juntos, Señor, por la familia Erazo. Gracias, Señor, también por esta clase. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, pidiéndote que tú le des sabiduría, Señor, como siempre, a nuestro profesor de hoy, al pastor Jonán Monroy, que tu sabiduría que tú has impartido a lo largo de todo este trayecto para él, Señor, él pueda compartirnos hoy, que tu gracia que está en él, Señor, también se refleje hoy en día y pueda tener una palabra y una enseñanza que a nosotros nos edifique, que nos desafíe, Señor, que nos anime siempre, Señor, a ser mejores cristianos. Bendecimos su vida donde él está, a su familia, gracias por su vida, por su ministerio, bendecimos sus estudios, Señor, gracias porque tú has hecho de él un gran siervo, un gran hombre, Señor, que va en preparación, siempre constante para servirte de mejor manera. Señor, bendícenos a todos los que estamos aquí, por favor, a cada uno de los estudiantes de la academia, Señor, a las familias extendidas, y protégenos, Señor, de esta enfermedad, de este virus. Pedimos que tú siempre guardes, Señor, nuestra entrada, nuestra salida y en nuestras casas, Señor, siempre haya tu protección y tu cobertura. Nos ponemos en tus manos en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Bueno, estamos hoy un sábado más, ya a punto de terminar. Esta es la penúltima clase y estamos con un tema muy importante que empezamos la semana pasada a leer el libro de Esther. Y en esta ocasión tenemos el tema el poder, releyendo el poder desde Esther, un tema muy importante. Y el invitado especial de este día es el profesor Jonán Monroy. Todos, la mayoría le conoce, bueno, algunos que son personas nuevas que se han estado integrando y son de otras iglesias y de otros países que también nos acompañan en la academia, pues les voy a hacer una presentación oficial. Nosotros le conocimos al pastor Jonán porque vino al seminario sudamericano a hacer sus estudios de teología y ahí también hizo su posgrado, pero también tuvo la bendición de ser parte del cuerpo pastoral de Capilla del Valle. Entonces fuimos bendecidos con su ministerio y él es nacido en Guatemala, en la ciudad de Jalapa. Estudió teología en el Semisud, haciendo su maestría, y ha tenido la oportunidad también de tener parte de su preparación en la universidad Bridge, creo que sé cómo se pronuncia, no sé, de Ámsterdam. Estás actualmente allá, ¿no, Jonán, en Holanda, haciendo parte de su investigación? Ha estudiado también en la universidad, en la universidad o seminario allá
¿cómo se llama? En Guatemala. Fue el director académico, el decano académico del seminario por el lapso de estos 2 últimos años, donde tuvo que renunciar para irse a hacer sus estudios y su preparación allá en Holanda. Pero bueno, él nos puede contar un poquito de qué ha sido su vida después de su salida de capilla para muchos hermanos que no han estado en contacto con él y ahora es el momento de reencontrarnos. Gracias, Jonan, por compartir esta clase, por ayudarnos. Siempre tú dispuesto a colaborarnos con Capilla del Valle y te damos una bienvenida con mucho cariño. Adelante. Gracias, gracias Doris por la invitación también y por la presentación esta mañana. Qué gusto verles luego de cierto tiempo. Estoy muy contento de poder verles y compartir con ustedes esta mañana. Así que reciban un caluroso saludo, un abrazo fraterno desde acá, desde Holanda. Bueno, luego de que mi paso por Ecuador y por Capilla del Valle terminara en más o menos la primera semana de agosto del 2017, pues yo regresé a Guatemala para estar en casa trabajando en la iglesia con mi papá, que es pastor, y pues también estuve involucrado en la educación de la iglesia a nivel nacional, en la misma denominación Iglesia de Dios, como es Capilla del Valle en Ecuador. Nosotros le llamamos Iglesia de Dios Evangelio Completo en Guatemala. Así que, bueno, ahora estamos acá. Pues el Señor me permitió viajar para acá, para Holanda, el año pasado, en septiembre también, durante la pandemia. Fue un poco caótico, pero se logró. Estoy estudiando acá otro programa educativo porque la idea es pues seguir sirviendo a la iglesia de la mejor manera posible. Así que qué gusto verles y pues una vez más estoy muy contento por la invitación y me siento muy honrado por esta oportunidad. El tema que me dieron ya lo comenzó a trabajar Aviud la semana pasada, que es básicamente abordar el texto de Esther. Es un libro muy bonito, ¿verdad? El de Esther, solamente que, bueno, Aviud lo trabajó desde un criterio de lectura entendido como la opresión y liberación que se da en el texto de Esther. Yo lo que voy a tratar esta mañana con ustedes tiene que ver con la clave del poder, cómo leer o cómo identificar el poder en el texto de Esther. Me hubiese gustado preparar una presentación, pero dije, si hago una presentación y pongo la presentación, no los voy a poder ver. Y luego de no verlos por años, decidí no hacer la presentación para verlos un poquito más durante la plática. Ustedes pueden ir tomando notas, obviamente, si gustan. Y lo que vamos a hacer es que en los próximos 70 minutos más o menos que tengo, vamos a tener 2 tiempos de preguntas. En el caso ustedes vayan considerando algunas preguntas y va a ser, digamos, voy a hablar lo primero, tal vez dentro de tomando unos 40 minutos y luego vamos a tener un tiempo de preguntas más o menos a la mitad y luego seguiremos. Muy bien. Esther, revisé la presentación que Aviud hizo la semana pasada y bueno, ustedes ya saben, digamos, o tomaron notas de algunos datos generales de este libro de Esther, ¿verdad? Bueno, el género literario, por ejemplo, pertenece más a una, vamos a decirlo así, como una narración de novela, ¿verdad? Donde se van uniendo algunos elementos históricos con elementos geográficos y elementos sociopolíticos, obviamente. Ustedes saben que el texto bíblico mismo está entre la tensión de la producción, como producto de ciertas situaciones sociales que están en el texto y que producen el texto, ciertas cuestiones políticas, es decir, de relación entre grupos de personas. Está también el asunto literario, como el texto mismo que leemos ahora
se instala en este devenir de eventos. Y también, obviamente, está el mensaje teológico o el mensaje, vamos a decirlo así, como quien dice, el mensaje que va más allá de lo que el texto también está diciendo, es decir, la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos, hermanos y hermanas, estamos abordando el texto que es palabra de Dios, pero que también está instalado, diremos, en esta triada, ¿no? Un asunto social, un asunto político y también un asunto literario de texto, de escrito. Entonces, Esther es este texto literario producido por asuntos sociales, asuntos políticos, asuntos obviamente del texto mismo, la producción literaria, que nos impulsan o que nos empujan a la identificación de la palabra de Dios que está también en este texto. Entonces estamos leyendo una narrativa de novela, ¿verdad? Una historia que no es solamente o que no puede ser reducida a los eventos, a la sucesión de eventos, como si estuviéramos leyendo ahora cualquier libro de historia, sino es una historia que nos empuja a otra realidad. Es la intervención o es la presencia de Dios en medio de todo este relato. Lo curioso, que ustedes ya saben, es que cuando uno lee Esther, eh, hay un actor que no está mencionado. Hay un autor que está detrás del telón. Hay un autor, algunos dicen que es el que dirige los eventos, diremos que sería entonces el director de la escena, el director de la novela, que en este caso es Dios, ¿verdad? Entonces, en este sentido, nos encontramos con un libro llamado Esther, que no menciona a Dios de manera explícita y de manera directa, sino que entiende a Dios por detrás de este relato, ¿verdad? Es un actor sin nombre, es el director de la escena. Esta escena o este relato de Esther está posicionado en un lugar llamado Susa, la capital del imperio persa, ¿verdad? Ok. Lo curioso es que todo el texto de Esther, ustedes saben que precisamente está pensado para argumentar a favor de que la liberación de un pueblo llamado en este caso Israel o los judíos está mediada, esta liberación, por la acción de una mujer. Algunos dicen que esta mujer, bueno, actuaba por consejo de Mardoqueo, pero al final es Esther la que es la actora principal de esta escena, de esta narrativa, ¿verdad? Muy bien, son datos generales que ustedes obviamente pues consideran allí en sus apuntes y que me parecía necesario afirmar esta mañana. Muy bien, entonces, antes de entrar al texto mismo, vamos a tratar de abordar el tema central con el que vamos a leer Esther, que es básicamente el poder. ¿Qué es el poder? Pues es una palabra complicada de abordar y sobre todo de definir. ¿Por qué? Porque ustedes saben, ¿no? Que las definiciones no siempre agotan la realidad que los conceptos nos están proyectando, vamos a decir. Por ejemplo, ¿verdad? Si yo les digo a ustedes que Dios es creador, no estoy diciendo que estamos agotando a Dios a su creación, ¿verdad? O sea, es porque Dios como que nos lleva a más, nos empuja a más, ¿verdad? Es decir, si yo les digo a ustedes hoy que el poder es la facultad de acción, alguien va a decir, pero ¿qué pasaría si esta facultad de acción está condicionada? ¿Sería poder? Entonces ya no diríamos que el poder es tanto la facultad de la acción, sino la condición de la posibilidad.
Y esta condición de posibilidad, valga la redundancia, es posible si no hay impedimento. Pensemos en la facultad de decisión. Imagínense ustedes que hoy, sábado de gloria, usted se le ocurre salir, pero alguien le dice, no, no salgas. ¿Por qué? Porque hay pandemia y hay un riesgo de que, bueno, nos contagiemos, ¿verdad? ¿Tenemos poder para salir? Ya se ve menguado, ¿verdad? Ya se va disminuyendo, por decir así, la facultad de decisión. Pero imaginemos que no hay pandemia y usted quiere ir al Megamaxi a hacer las compras del fin de semana porque hoy es sábado y usted quiere hacer, qué sé yo, seco de pollo. Entonces usted decide ir a comprar al mercado o al Megamaxi y usted tiene la facultad de decidir qué tipo de pollo quiere comprar. Pero cuando llega al supermercado o al mercado, solo hay un solo tipo de pollo, ¿verdad? Pollo blanco, pero usted quería pollo amarillo. La facultad de decisión y el poder de hacerlo también disminuye. Entonces, el poder es es un concepto complicadísimo, ¿verdad? Facultad de acción, dicen algunos, otros dicen la condición de posibilidad, pero el poder que estamos tratando de identificar esta mañana es básicamente el poder político. Y en el asunto de la política, ustedes y yo sabemos que hay mucho que decir, ¿verdad? Por cierto, a ver qué pasa en las elecciones, ¿no? Ok, entonces el poder político, algunos dirán que es la influencia que ejerce un individuo en el comportamiento de otro individuo o de una colectividad. Alguien dijo tal cosa y esto que dijo se vuelve ley, por lo tanto condiciona el comportamiento de un individuo o de una colectividad. El poder familiar. ¿Qué pasa cuando la madre habla en la casa? Se obedece. ¿Por qué? Porque hay una persona que tiene la capacidad de decir algo y de condicionar el comportamiento del otro, ¿verdad? Por ejemplo, me recuerdo un día que yo no quería lavar los trastes en mi casa y mi mamá me dijo, es mi cocina y usted come en mi cocina, por lo tanto usted hace lo que yo le diga en mi cocina. Ella tiene el poder para condicionar al otro, ¿verdad? Ok, entonces al final de ese día yo lavé los trastes porque yo había sido condicionado por la facultad de poder de otra persona, ¿verdad? Entonces, el poder político, vamos a decirlo de manera sencilla, es la influencia de un individuo sobre el comportamiento de otro individuo o de una colectividad o de un grupo social, ¿verdad? Ahora, dirán otros, ¿el poder entonces es legítimo? ¿Es la acción de la influencia? Es decir, ¿será que aquel que es influenciado por el que tiene poder reconoce a esta persona como legítima? Y ahí nos preguntaríamos, ok, pero ¿qué pasaría si yo como hijo ayudé a cocinar a mi mamá ese sábado y mi hermana no ayudó? Para mí, lo justo es que mi hermana sea la que lave los trastes, porque yo ayudé a mi mamá a cocinar. Pero como mi mamá no está pensando en a quién darle la responsabilidad o no, me está poniendo a mí. Entonces yo entiendo que el ejercicio del poder ya no es legítimo. Entonces yo como hijo, voy a ponerlo entre comillas, rebelde, le digo, oiga jefa, yo le ayudé a cocinar, pero mi hermana no ha hecho nada en todo el día. Es ella la que debería, por lo menos, lavar los trastes. Pero mi mamá insiste en que no, porque de alguna manera, pues, ah, como que no hay razón lógica para que yo no lave los trastes al final.
Entonces me pone a mí y lo termino haciendo porque no tengo otra opción. Pero yo, como hijo, a pesar de que amo a mi mamá, entiendo que la acción de mi mamá fue injusta. Fue totalmente injusta. ¿Por qué? Porque no hay una distribución equitativa de las responsabilidades. Tuvimos el mismo beneficio porque mi hermana y yo comimos lo mismo, e incluso mi hermana comió más porque, bueno, tenía más hambre, y yo comí menos porque ya estaba hastiado de la cocina. Entonces nos preguntamos, ¿será que el poder es legítimo? Y aquí surge el otro concepto que está muy relacionado al poder, que tiene que ver con la autoridad. ¿Qué es la autoridad? La autoridad, dirán a unos, es el ejercicio del poder, pero este ejercicio legítimo de poder. Entonces, al parecer, yo como hijo respeto a mi mamá y la amo. Ella ejerce poder en mí, pero yo todavía dudo si la reconozco como autoridad. La reconozco como autoridad sobre mí. Y aquí entra, y es, por así decirlo, como mi invitación a ustedes en esta mañana, es a comprender las relaciones de poder en el texto. Porque no es solamente hablar de poder como un concepto abstracto, sino es aplicar el concepto de poder en el texto bíblico para poder identificar cómo está funcionando. Entonces, en ese sentido, yo traigo esta mañana la idea de las relaciones de poder que podemos ir identificando en el texto de Esther. Regresando a Esther, estamos ante un texto que nos está describiendo una realidad muy complicada, muy difícil. Los judíos en Persia se ven amenazados de este exterminio por el odio de vamos a decir, de una persona que tiene poder, pero que carece de autoridad. ¿Quién es esta persona que tiene poder, pero carece de autoridad? Se llama Amán, ¿verdad? Amán, que era una especie de el encargado de la municipalidad de determinado estado o provincia. El texto dice que el imperio persa tenía más de 100 provincias, imagínense ustedes, qué montón, ¿verdad? Y era extenso, era grande. Uno de ellos, pues era esta persona, Amán, que luego de algunas movidas medio turbias, porque quien ejerce poder sin autoridad termina siendo agente de corrupción, y eso ustedes y yo lo hemos visto desde los tiempos antiguos y lo vamos a seguir viendo hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. ¿Por qué? Porque aquel que ejerce poder sin autoridad termina siendo agente de corrupción, porque tiene que ir moviendo influencias, porque tiene que ir moviendo relaciones para poder alcanzar sus objetivos. Entonces, Amán es como la inmediata amenaza de exterminio de los judíos en Persia. Sin embargo, se salvan gracias a la intervención de Esther, una mujer que llegó a ser reina, ¿verdad? Pero que también nosotros podíamos preguntarnos, ¿será que tiene poder o tiene autoridad? Y ustedes creo que se irían por el camino de entender que Esther tenía autoridad, porque, bueno, logró hacer algo y se ganó el favor del pueblo. Eso es un criterio. Esta joven Esther, judía, compatriota del pueblo, parte de los judíos que estaban en Persia y que estaban sobre el yugo de este imperio opresor, logró de alguna manera, dirigida por Mardoqueo, su tío, dirigir a los judíos o lograr las condiciones para que los judíos pues se defendieran.
sabemos ya, y hemos leído Esther varias veces en nuestro caminar cristiano, que la situación cambia. Amán es ahorcado en la misma herramienta de muerte que había preparado para Mardoqueo, y Mardoqueo ocupa su lugar, y los judíos exterminan a sus enemigos. Y de ahí surge una fiesta que su inicio no es como muy claro todavía, ¿verdad? Las fiestas de Purim, que toma 2 días de celebración, una fiesta popular, eh, para conmemorar esta historia, esta victoria, y se hace cada año. Muy bien. Estoy tratando como que de reconstruir un poquito la escena para luego ubicar las relaciones de poder que me gustaría que vayamos identificando. ¿Por qué los persas, o por qué Amán específicamente, no querían a los judíos? Bueno, ustedes saben que los judíos tienen una historia plagada de cualquier cosa, de buenas cosas y de algunas no tan buenas también. Bueno, los judíos, por su celo de fe, tienen un estilo muy singular de vida, ¿verdad? No tocan ciertas cosas, digamos, tienen mucho interés en la limpieza, por así decirlo, hacen mucha distinción entre personas y las prácticas con las personas en la vida cotidiana e incluso en la religión. Y esta singularidad de vida ubica a los judíos muchas veces en conflicto contra las leyes de los príncipes. Solamente recuérdense el caso de Daniel en el foso de los leones, ¿verdad? Al rey se le ocurrió hacer una super estatua y todos debían adorar la estatua, y Daniel dijo, no, yo no lo voy a hacer, ¿va? Por si acaso. Es curioso, es cómo un estilo de vida se posiciona en contra de algo establecido por el rey. Número 2, esta singularidad de vida de los judíos los lleva a desarrollar una especie de nacionalismo fuerte, exacerbado, dirán algunos críticos, ¿verdad? Pero algunos otros que tratan de comprender este comportamiento de nacionalismo exacerbado de los judíos, entienden que es más bien una reacción de defensa. Bueno, ubiquemos a los judíos lejos de Jerusalén en el tiempo del exilio y en el tiempo de la cautividad, donde bueno, desde un principio, ¿verdad? Están en Egipto y los egipcios quieren ejercer influencia sobre ellos, ¿verdad? Los golpean, los maltratan, los usan, los van esclavizando. Salen de Egipto, se instalan y luchan para llegar a la tierra prometida, y luego les cae otro imperio que les quiere hacer daño, ¿verdad? Y luego de un tiempo los babilonios llegan y se los llevan a Babilonia para seguir en este estado de opresión. Entonces, durante hay opresión, los judíos no tienen otra opción que agruparse para proteger su identidad, que está siendo violentada por aquellos que tienen poder, pero que no tienen autoridad. Es curioso porque hoy que estamos en Sábado de Gloria, yo diría más bien entre gloria y temor o lamento, porque históricamente, digamos, en el orden cronológico, el Señor ha muerto, murió ayer, y pues hoy sábado estamos esperando todavía que resucite el domingo. Es curioso porque Cristo, Cristo en los evangelios se presenta no como alguien que tiene poder, sino alguien que tiene autoridad, dice el texto. ¿Se dan cuenta? Porque mientras habla, actúa lo que habla. Los fariseos y los escribas tenían poder, sí, pero no tenían autoridad. Ahí es donde entra el conflicto, por así decirlo, de estos conceptos. Entonces, al parecer, este nacionalismo exacerbado como defensa, como una reacción de defensa ante los poderes que oprimen a Israel, a los judíos, pero que no tienen autoridad sobre él, porque diremos lo que básicamente decimos en el común, no se han ganado eso, estos imperios, porque lo han tomado por la fuerza, genera en los judíos
esta agrupación de personas que buscan pues defenderse y de alguna manera responder también en contra y defenderse en contra de estos poderes. Y lo tercero que hace de los judíos un objeto de hostilidad en el mundo antiguo es que como viven de manera distinta y se han nacionalizado, se van agrupando, pues en algún momento tienen que responder con violencia fuerte, ¿no? Y por eso ustedes leen en Esther que como no pueden abrogar el edicto del rey por influencia de Amán, el otro edicto tiene que ser, bueno, como no puedo quitar el edicto anterior, les doy permiso a los, a los judíos también para que arrasen con todo aquel enemigo que se les presente enfrente, ¿verdad? Y ustedes saben que cuando a alguien se le autoriza algo, la misma autorización que se le ha dado, da vía libre para responder en este caso por la fuerza. Sin embargo, ustedes y yo debemos tener totalmente en claro que este tipo de violencia es antes de la revelación cristiana, ¿verdad? O sea, no es que estamos diciendo hoy en pleno siglo XXI, 3 de abril, la violencia es necesaria, es buena. No, 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 no. O sea, se supone que aquellos que nos hemos encontrado con Cristo, pues ya superamos la clave de la violencia para solucionar las cosas. Solamente que los judíos están en este momento histórico y pues como les van a dar violencia por un edicto, no tienen otra manera que protegerse con la violencia misma. Muy bien. Cuando ustedes leen y leemos a Esther y pues esta relación con Mardoqueo, su tío, y cómo esta pareja de personas de un momento para nada bueno llegan a un momento muy, muy bueno, nos hace recordar historias como la de Daniel que les decía o como la de José en Génesis, ¿verdad? José comienza desde lo más bajo en las celdas de la prisión de Egipto hasta que logra de alguna manera posicionarse en algunos otros espacios de autoridad o de poder. Muy bien. Luego de esta generalización, solamente me gustaría invitarlos a que vayan conmigo al escrito de Esther, capítulo 4. Así que si tiene el texto bíblico por ahí, vaya conmigo. Vamos a leer Esther. Como les dije al principio, y es precisamente también una de las críticas que muchas veces se le hace al texto de Esther, es que como no menciona a Dios en todo el texto, la gente dice, y entonces, ¿cómo es que está en la Biblia si no menciona a Dios? Y es que el entendimiento de la providencia o de la presencia y del acompañamiento de Dios, o es decir, desde el asunto de la novela, de aquel que está detrás del telón, no implica que Él no esté ahí, ¿verdad? Y lo vamos a ver en nuestra lectura de esta mañana. Esther capítulo 4, versículos 13 al 17. Y son 14 versículos que me gustaría leer intencionalmente esta mañana. Dice la escritura, eh, yo voy a leer una versión un tanto distinta, pero nos guiamos por la lectura de todos. En todas las provincias, Esther 4:3, donde quiera que se publicaba la palabra y el edicto real, este edicto es aquel en donde por influencia de Amán el rey había establecido que cierto día iban a exterminar a los judíos. Había entre los judíos gran duelo, ayunos y lágrimas y lamentos, y y a muchos el sayal y la ceniza les sirvió de lecho. Entonces, aquí ya vemos que el poder está siendo ejecutado precisamente para hacer daño. No tiene autoridad el que de alguna manera está moviendo los hilos de esta matanza. Lo único que tiene es poder. Y ustedes saben que aquel que solamente tiene poder termina siendo agente de corrupción. Porque como no lo reconocen,
lo único que puede hacer es fundar miedo, fundar temor, proferir oscuridad en las personas. Versículo 4. Las siervas y eunucos de Esther vinieron a comunicárselo. La reina se llenó de angustia y ordenó que enviasen ropa a Mardoqueo para que se vistiese y se quitase el sayal, pero él no quiso. Llamó Esther a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le envió a Mardoqueo para enterarse de lo que pasaba y a qué obedecía todo aquello. Ok, se establece el edicto, hay lamento y llega la noticia a Esther. Versículo 6. Salió Atac y fue donde Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad que hay frente a la puerta real. Mardoqueo le informó de todo cuanto había pasado y de la suma de dinero que Amán había prometido entregar al tesoro real por el exterminio de los judíos. Le dio también una copia del texto del edicto de exterminio publicado en Susa para que se lo enseñara a Esther y se informara, y ordenó a la reina que se presentase ante el rey, se ganara su favor y suplicara por su pueblo. Versículo 9. Regresó Atac e informó a Esther de las palabras de Mardoqueo. Y Esther mandó a Atac que dijera a Mardoqueo: todos los funcionarios del rey y todos los habitantes de las provincias del rey saben que todo hombre o mujer que se presentase al rey en el patio interior sin haber sido llamado es condenado a muerte por el edicto, salvo aquel sobre quien el rey extienda su cetro de oro, y hace ya 30 días que yo no he sido llamada a presencia del rey. Es curioso, ¿verdad? Porque al parecer las estructuras de poder en las que se está gestando el texto y las estructuras de poder en las que ustedes y yo nos movemos va haciendo de la tradición una ley, un decreto. Dice Esther, o sea, imagínense este evento. Hay un edicto de muerte, hay un lamento y hay una búsqueda de justicia. Y Mardoqueo le manda a decir a Esther: oye, nos van a matar, ¿ah? Por si acaso. Haz algo. Y Esther dice: ay, Dios, pues a mí sí me gustaría. El problema es que no me puedo presentar al rey, porque toda persona que se presente al rey sin que sea llamado, todas las personas en las provincias saben que no le va a ir muy bien, le va a ir muy mal. Es decir, el poder es identificado no solamente en las cuestiones de edictos o de leyes, sino también el poder se va identificando en las prácticas tradicionales que están ahí ya puestas y que muchas veces el mismo hábito nuestro las va estableciendo, ¿verdad? Veces nos damos cuenta y veces no nos damos cuenta. Imagínense ustedes que su mamá o su papá les enseñó a hacer la fanesca de una manera específica en una olla específica. Y la ley es hacer la fanesca de esa manera en esa olla específica. Y uno cuando dice, no, ¿verdad? Voy a cambiar de olla, alguien dice: ay, Dios mío, no lo haga. Sacrilegio, pecado ante los ojos del Señor que usted cambie X olla para hacer fanesca. Porque así dijo la abuela. Y uno dice: ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y uno dice: bueno, le vamos a preguntar a la abuela por qué ella dijo que teníamos que usar determinado tipo de olla para hacer la fanesca. Y uno le pregunta: abuela, ¿y por qué usted dijo que esa olla es la que hay que usar? Y la abuela dice: no tenía otro tipo de olla para usar. Si hubiera tenido otro tipo de olla, la cambio. Es como que el mismo poder se va estableciendo en estas tradiciones y es lo que Esther está queriéndonos decir. Es, ok, quiero hacer algo, ayudar a mi pueblo, pero la tradición es tan fuerte que no es tan fácil ponerse frente o en contra de estas estructuras de poder.
Sin embargo, Mardoqueo va más allá de eso. En el versículo 12 dice, llevó la respuesta de Esther a Mardoqueo, que le remitió esta contestación. Imagínense el mensajero, va yendo y viniendo, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Y dice en el versículo 13, no te imagines que por estar en la casa del rey, te vas a librar tú sola entre los judíos. Porque si te empeñas en callar en esta ocasión, por otra parte, y esta frase, por otra parte, es al parecer la única referencia indirecta a la providencia de Dios. Es, si no viene nada por ti, por algún otro lado, ¿eh? Vendrá el socorro de la liberación de los judíos, mientras que tú y tu familia pereceréis. ¿Quién sabe si precisamente has llegado a ser reina para una ocasión semejante? Hay una confrontación de Mardoqueo a Esther, ¿verdad? Ok, si no vas a hacer nada, bueno, tampoco creas que te va a ir bien, ¿ah? Porque algo va a venir, la ayuda vendrá, el socorro en medio de para la liberación vendrá. Y no vaya a ser que tú pasaste de estar en una posición no muy buena a esa posición muy buena solo para que mueras. Y termina el relato. Esther mandó que respondieran a Mardoqueo, versículo 15. Vete a reunir a todos los judíos que hay en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis siervas ayunaremos. Y así, a pesar de la ley, me presentaré ante el rey, y si tengo que morir, moriré. Se alejó Mardoqueo y cumplió cuanto Esther le había mandado. Los estudiosos dicen que el capítulo 4, versículos 13 al 17, es el corazón de todo el texto. Todo confluye y todo pasa precisamente en este texto que leímos. Capítulo 4, versículos 13 al 17. Es curioso porque hay una estructura de poder que ya está instalada, ¿verdad? Una tradición, el edicto de exterminio de los judíos, la cultura, la relación hombre y mujer, rey y reina, a pesar de que Esther es la reina, no puede presentarse ante el rey sin que éste la llame. Pero es curioso porque en el versículo 15, los últimos 2 versículos, luego de esta conversación entre Esther y Mardoqueo, son los 2 versículos que dan luz de cómo podríamos responder ante aquel que tiene poder, pero no autoridad. Y es precisamente haciendo lo que muchas veces no está de alguna manera permitido habitualmente y algo que tampoco es legítimo. ¿Qué? Bueno, dice, y si a pesar de la ley y así a pesar de la ley me presentaré ante el rey, y si tengo que morir, moriré. O sea, como que Esther se determina a sí misma por la necesidad de su pueblo a estar en contra de la ley, en contra de una manera que legitima el uso del poder para la condición de los pueblos. Recuerden, poder, influencia de un individuo sobre otro o sobre una colectividad, que condiciona de una manera muy triste al otro. Lo priva de ser, le priva la vida, ¿verdad? ¿Qué hace el delincuente? Como el delincuente no tiene autoridad para pedir las cosas, las toma por la fuerza, el poder, ¿verdad? La acción que condiciona al otro de una manera muy, muy triste. Ahora bien, luego de estos versículos que acabamos de leer, el texto comienza todo el relato de la acción de Esther para lograr su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo es contribuir a la liberación o contribuir a las condiciones óptimas para que el pueblo de Israel se defienda, ¿verdad? De hecho, ustedes saben que este ejercicio de poder
nos lleva a algo que muchos estudiosos sociales le dicen o le decimos, en algún caso, usamos el término anomia social. ¿Qué es la anomia? La anomia es un estado de destrucción, podemos decir, que nos lleva de un punto a otro sin regreso. Eso de no poder regresar para corregir algo, eso de no poder regresar para poder hacer las cosas mejor, eso de no poder regresar, se llama anomia, ¿verdad? Ya hay un problema gestado por años, no es tan fácil solucionar. Díganme ustedes cómo se soluciona el sistema de salud de nuestros países. ¿Con un gobierno de 4 años? Lo dudo. ¿De 5? Tampoco. ¿De 10? Tal vez. El problema está en que cuando una persona está en el poder por mucho tiempo, ustedes saben que también termina utilizando medios de corrupción, ¿verdad? Entonces, cuando estamos a tal punto subsumidos en esta situación social muy caótica, regresar o querer bueno, regresar el tiempo, si es que le llamamos así, para corregir esa situación en la que estamos ahora es imposible. ¿Por qué? Porque así se ha construido esta historia de Esther y la misma realidad en la que vivimos. Y esto lo ubico yo cuando después del último banquete, Esther le dice al rey, a Jerjes, le dice, oye, pero mi pueblo va a perecer. Si yo he hallado gracia delante de ti, pues hagamos algo para que no perezcan. Y él le dice, bueno, no tenemos otra opción que hacer un edicto para que el edicto anterior tenga un sobrepeso, porque no hay cómo deshacer el edicto anterior. Y uno puede decir, Jonán, pero aunque no pudieron regresar en el tiempo para corregir un problema de raíz, encontraron una solución. Sí, obviamente. El problema es que en medio de esta solución hubo muerte. Y cualquier persona que es persona no estaría tampoco muy feliz con los que murieron en aquella masacre, ¿verdad? Uno no puede solamente solucionar un problema humano diciendo, pues se murieron porque eran los enemigos usted. Imagínense que alguien que no conocemos nos diga, oye, Jonán, no te acabo de conocer, pero quiero decirte que sos mi enemigo, te voy a matar. Ay, como que no pega, no pega tan fácilmente. Precisamente porque el poder como que va preparando condiciones muy tristes para términos también muy tristes. Y eso es creo yo, el problema del poder. Pero bueno, ya hablé un montón, ya hablé casi 40 minutos. Si usted tiene alguna pregunta o comentario, este es el tiempo para que usted tenga alguna pregunta o comentario. Me gustaría escucharlos para luego entrar al segundo momento de participación. El tiempo es con ustedes. ¿Será que hay alguna pregunta o algún comentario? Me gustaría escuchar. Aquí nuestra hermana Derly dice en los comentarios, entre el ayuno y la oración ya está la presencia de Dios entre ellos. Claro que sí, claro que sí. Y es que muchas veces estamos como que acostumbrados a identificar a Dios de maneras directas o muy explícitas, ¿verdad? Y se nos olvida que Dios obra de distintas maneras, ¿verdad? Entonces, precisamente en la práctica espiritual de la oración y del ayuno, Dios está presente, se está manifestando y está dando paz, está dando sabiduría y está de alguna manera dirigiendo las decisiones y los pasos de las personas implicadas. Pueden desbloquear alguien si tiene una pregunta para el pastor en este tiempo. Pero el poder dice, no se posee, ¿no?
sino tomándole un poquito a Foucault, que hablaba mucho sobre el poder desde varias perspectivas, si no se ejerce. Y eso es muy importante de lo que tú nos venías diciendo también en el libro de Esther. Yo digo, siempre, sí, yo creo que el poder no es solo que la persona tiene, sino la forma de ejercer, la forma de mandar, la forma de hacerlo palpitable, real dentro de la sociedad en muchas formas. Entonces, como que ahí un poquito cambia el sentido del poder, de lo que tú nos explicabas, o los ejemplos de la madre. eh, sí es verdad, o sea, no es que ellas tienen el poder así que, pero sí lo ejercemos y Ujú. nosotros también deberíamos ejercer ese poder. Dios nos ha dado, no es que es el poder y que nosotros podemos eh, hacer milagros, todo eso, sino el poder ejercido desde nuestro actuar como personas cristianas. Entonces, eso es lo que yo veo que nos falta. Muchas veces creemos, es que yo no tengo el poder. Creemos poder, la forma de que yo creo que yo soy autosuficiente, grande, no, sino la forma de cómo nosotros actuamos frente a esas cosas, de poder tener un poco de libertad de hacer las cosas de acuerdo a lo que nos dictamina la palabra, por ejemplo, que es lo que es nuestra guía adecuada para trabajar dentro de sociedad. Y creo que eso es lo que hizo Esther, ¿no? No solo era el poder que ella creía ejercer, sino cómo que tener, sino cómo lo ejerció dentro del papel que Dios le había puesto en ese momento. O- Muy bien. Entonces el poder es, o sea, el poder se hace presente en la manera que lo ejercemos, ¿verdad? Y sí, sí, tiene mucho sentido y podemos entenderlo de esa manera, ¿verdad? Cómo ustedes y yo estamos actuando y cómo estamos decidiendo también actuar en medio de estas circunstancias en las que podemos estar, ¿verdad? El poder que el creyente tiene es el poder del Espíritu, que nos impulsa a la acción. Muy Claro, bien. ahí cuando veíamos, por ejemplo, estábamos en un diálogo últimamente, ¿no? Hace unos días con los amigos porque en Ecuador estamos en el tema político, Perú también creo que está en temas de elecciones. El poder que va ejerciendo, sí, el gobierno tiene poder, lógicamente por estructura, pero es la forma como lo ejerce, para que lo vuelva un tirano o lo vuelva un sabio gobernante. Entonces decíamos, Jesucristo tuvo todo el poder, Dios le dio todo el poder, pero ¿cómo fue la forma tan magnífica que él ejerció, que ni siquiera, o sea, de ejercer aquí la voluntad de Dios dentro del poder grandioso que él podía? Por eso tuvo las tentaciones que le decían, si tú tienes poder, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer el otro, tú puedes hacer todo, pero no. ¿Cómo vino a ejercer él ese poder que Dios le dio para cumplir una misión? Entonces, qué diferente. Nadie le catalogaría a Jesucristo como un rey, dentro del rey de los judíos, como un rey tirano, déspota, y etcétera, etcétera, ¿no? Porque su forma de ejercer el poder fue muy diferente. Sí, totalmente, Doris. Mm, Me, 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 me parece bien acertado el comentario para comprender cómo nosotros ahora ejercemos este poder. Muy bien, vamos a avanzar porque, o como decimos por ahí, o todo está claro o nada lo está. Yo quiero creer que está, que vamos bien y que Acá está. hay, acá hay otro comentario que dice, Esther es el canal del cuidado providencial de Dios a su pueblo. Usando debidamente su autoridad, es la intercesora de la liberación. Totalmente, claro que sí, ¿verdad? Dios está presente en la acción de Esther a favor de su pueblo y siempre lo ha estado, ¿verdad? Estuvo presente a través de Moisés, estuvo presente a través de José, estuvo presente a través de todos los personajes que buscaron la liberación y el bienestar de un pueblo llamado Israel y está presente en nosotros que estamos buscando y procurando las mejores condiciones de vida para todos aquellos porque precisamente tenemos el poder de Cristo en nosotros. Muy bien, retomando entonces el tema, digamos, o lo que estoy tratando de construir con ustedes, hay varias relaciones de poder en el texto. La primera relación de poder podemos identificarla al principio del texto con el problema de Basti y el rey. O sea, hay una relación de poder acá.
entre una reina que es reina y un rey que está entendiendo que luego de haber disfrutado un banquete, puede entender al otro no como persona, sino como un objeto o un trofeo de presentación. Y el texto dice al principio, ¿verdad? Mandó a llamar el rey a Vasti y dijo a sus sirvientes que la prepararan para que se mostrara frente a ellos y proyectara su belleza. Y el texto dice, no, porque de verdad era hermosa. Pero ¿qué pasa con Vasti? Vasti trata de usar el poder de una manera totalmente distinta. ¿Y qué es lo que hace? Es no se presenta. No se presenta. Uno podría especular y decir, porque el texto no lo dice, y de hecho, si ustedes se dan cuenta, Vasti nunca habla. Vasti es mencionada como alguien que desobedece, pero nunca actúa de manera directa en la escena en la novela de Esther, ¿verdad? No dice nada, solamente no se presenta, dice el texto. Y como no se presenta, se desarrolla toda una narrativa de enojo en contra de esta mujer que se le ocurrió no entenderse como objeto o trofeo de presentación, sino como alguien que no quería, es decir, ejercer una especie de facultad de decisión por sí sola. Solamente que esta acción de Basti le costó el reinado, y como dirían en Guatemala, o decimos en Guatemala, y la mandaron al pan. La destituyeron de el poder. Entonces, acá vemos una primera relación de poder entre Basti la reina, el rey, que termina en la destitución de uno de los dos. Tal vez el más débil, pues en este caso, un asunto de hombre y mujer, si es que queremos establecer esta relación de poder desde el asunto del género. Pero vemos allí, y ahí es donde va mi propuesta también para esta mañana, y es cómo nosotros nos vamos a presentar ante la estructura de poder y qué tipo de acciones vamos a hacer para ejercer nosotros el poder de otra manera. Y ojo acá, que nos van a exigir algún tipo de responsabilidad que va más allá solamente de hacernos cargo de nuestros actos. Y ese es el reto de nosotros como lectores del texto, ¿verdad? Es, ¿qué queremos hacer? X cosa, pero estamos conscientes de que esto nos costará otra cosa. Y es que muchas veces no estamos conscientes de ese tipo de responsabilidad que viene con las acciones que decidimos hacer, ¿verdad? Y hay gente hay gente que siempre va a tratar de salirse con la suya y decir, es que yo no sabía que eso iba a pasar y por eso lo hice, o no estaba consciente cuando hice algo. No sé, ¿verdad? Por lo general siempre estamos conscientes, incluso cuando cometemos algún tipo de error, podemos estar conscientes de lo que estamos haciendo, aún si no sabemos que terminará en error, pero lo estamos haciendo, ¿verdad? Conscientes. Entonces, esta primera relación de poder entre Basti y el rey nos dice que alguien usa el poder de determinada manera y otra usa el poder muy personal de una manera muy específica. Es, ok, me están pidiendo que haga algo, yo voy a decidir no hacerlo. Y le costó el reinado y la mandaron al pan, ¿verdad? Lastimosamente. Ok, una segunda relación de poder, porque al parecer el relato de Basti y el rey es solamente la introducción para un asunto un poquito más grande, tal vez, es Mardoqueo y Amán. ¿Se dan cuenta que cuando Amán es elevado al segundo en el poder después del rey, todos se postraban ante él, pero resultó un tipito que no se postraba ante él, Mardoqueo? Y esto le provocaba a Amán enojo, dice el texto, lo hacía salirse de sus casillas, y esta relación de poder y de no reconocimiento entre Amán y Mardoqueo, pues desarrolló en Amán el odio no solo a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío.
Entonces ya Amán no solamente quería matar con la horca a Mardoqueo, sino quería, o bueno, al final lo logró, establecer un edicto que permitía matar a un pueblo, ¿verdad? Es como que el poder impulsa a los medios de corrupción y de la maldad, precisamente por las maneras en que se utiliza el poder. Entonces, Amán se encuentra muy contento porque es querido por el rey, pero a la vez se encuentra confrontado porque hay alguien, una sola persona, en todo el reino, en toda la provincia, una sola persona que decidió no postrarse ante Amán, y comienza esta relación entre ambos, una relación de poder, en la que hay alguien que tiene la capacidad de ejercerlo de manera más directa y más fuerte que el otro, ¿verdad? Solamente que Mardoqueo opta por el poder no desde el asunto ejecutivo, sino desde el asunto de las relaciones, ¿verdad? Es otra manera de ejercer el poder, ¿verdad? Mardoqueo no opta por el poder sobre la base de la ejecución de planes malignos o de la muerte, sino básicamente de la generación de mejores condiciones para responder a la maldad que viene de parte de Amán. Entonces, ahí es cómo respondemos ustedes y yo hoy en pleno siglo XXI ante la ejecución del poder. Seguimos avanzando porque ya el tiempo se nos está acabando. Venimos de la primera relación de poder que podemos identificar en parejas en parejas de dos, ¿verdad? Hay parejas de tres, no sé. Basti y el rey. Número dos, Mardoqueo y Amán, y cómo esta relación de poder genera toda una serie de condiciones complicadas. Pero también nos damos cuenta de una relación de poder entre Amán y Esther, pero de manera distinta. No se sabe mucho, o no muchos saben que Esther es judía, al igual que Mardoqueo, ¿verdad? Porque Mardoqueo, dice el texto, le dijo, mamita, no vaya a hablar de dónde es usted, quién es, veamos cómo las cosas van y desde lo secreto logremos de alguna manera un espacio en la realeza, ¿verdad? Seguramente Mardoqueo sabía que si desde el principio las personas involucradas en la elección de la nueva reina sabían que Esther era judía, no iba a avanzar, o peor aún, la podían matar, ¿verdad? Pero entonces llegamos a esta tercera relación de poder entre Amán y Esther. Amán siempre usando los medios de la corrupción y Esther, diremos, tratando de ganarse el favor del rey más allá de la ley. Y esto me parece una cuestión muy profunda y muy importante. Es tratar de hacer las cosas bien, más allá de la ley, que también es un riesgo, ¿verdad? Que también, ¿quién le aseguraba a Esther que si se presentaba ante el rey sin que la llamaran, no la iban a matar? Dios, por fe, por fe lo creemos. Pero no es tan fácil tampoco solamente afirmarlo, ¿verdad? Es vivirlo en el momento crítico en el que está Esther. Eso es fuerte, ¿verdad? Es que ustedes y yo, luego de la pandemia, luego de un año de pandemia y meses, nos exijamos a nosotros mismos creer todavía que Dios nos está protegiendo. Luego, y lo voy a decir con mucha humildad y con mucho dolor en mi corazón, luego de ver cómo ya no está Ricardito con nosotros. O sea, eso es fuerte, mis hermanos, ¿verdad? Eso toma otro tipo de coraje, ¿verdad? Es irse más allá de lo habitual. Entonces, Amán y Esther, en esta relación de poder, vemos que está el edicto, están los banquetes, están los planes macabros de Amán, y está esa lucha de fe, ¿verdad? Tirada al vacío de Esther para averiguar cómo ayudar esto que está a su pueblo en estas condiciones. Lo curioso es que el rey ni en cuenta, ¿verdad? El rey no sabe qué está pasando, ¿verdad? Totalmente desconectado hasta ese momento de lo que Amán está tratando.
Luego encontramos otra relación de poder entre el mismo rey y Esther, que lo hemos abordado desde el principio, ¿verdad? En el que Esther es la reina, pero que Esther no decide no presentarse ante el rey porque el rey la mandó a llamar, sino decide presentarse sin que la llamen. Esto es distinto con Basti. O sea, decide presentarse sin que la llamen a decirle, mira, vamos a comer. Y ahí vamos a averiguar qué es lo que yo quiero de ti, ¿verdad? A ver si he hallado gracia delante de ti, ¿verdad? Y logra hallar gracia. Tal vez acá esta relación de poder es un poquito más fácil, dirán algunos. Otros críticos van a decir no, pero si Esther tenía miedo de presentarse ante el rey, la relación era igual de mala. Depende cómo ustedes y yo queramos leer el texto esta mañana y cómo lo queramos aplicar a nuestra vida también. Otra relación de poder más peligrosa es aquella donde se sitúa el antagonismo de el pueblo judío y el pueblo opresor, ¿verdad? Es curioso porque si por Amán no se genera el edicto de la matanza de los judíos, ustedes se dan cuenta que el pueblo opresor ni en cuenta de matar a los judíos. ¿Por qué? Porque el poder condiciona el comportamiento de los colectivos sociales. Eso es así. Y como se usa mal, termina en un pueblo que ni en cuenta de los oprimidos, pero ahora quieren matarlos. O sea, no es como que no era suficiente usarlos como esclavos, ahora lo vamos a matar por puro placer, ¿verdad? Por pura gana. Peligroso, muy peligroso. Y como decía al principio de la clase, a esta violencia que había sido institucionalizada por el edicto, el otro edicto lo único que puede hacer, lastimosamente también, es justificar la defensa de un pueblo a través de la violencia. Seguimos avanzando. Otra relación que también podemos encontrar es la relación de poder entre Esther y Mardoqueo. Es el tío, dice la tradición del texto. Y Esther como que al principio no se ve muy motivada a hacerlo, pero Mardoqueo está ejerciendo en ella algún tipo de influencia y le dice, oye, haz algo, ¿ah? Porque que estés en el palacio del rey no te asegura que no van a ir por ti también. Porque el edicto ya había dado permiso para matar gente. Ya no importa quién es el otro, importa que es enemigo e importa que tengo permiso para matar. Entonces le dice Mardoqueo a Esther, ¿verdad? Puedes estar en el palacio real, pero más de alguien que tiene permiso te va a encontrar, te va a matar. Y no vaya a ser que después de todo este proceso que pasaste desde estar en el patio esperando tu turno hasta donde estás, sea para solamente morir. Solamente que ahora vas a morir siendo reina, ¿verdad? Es una condición muy complicada también para reducir, digamos, a esta explicación de esta mañana. Y por último, una relación de poder distinta, y es la relación de poder del que no es nombrado con el pueblo que cree en este que no es nombrado, la relación entre Dios y los judíos. Es curioso y es muy importante cómo nosotros vamos identificando el comportamiento de Dios hacia el pueblo a través de la providencia, a través de la búsqueda del pueblo, por medio de la oración y por medio del ayuno. Cómo Mardoqueo tiene una fe donde a pesar de que Dios no se menciona, cree que algo va a venir en la liberación para ofrecer socorro en medio de la liberación. Y cómo al final esta relación de Dios y pueblo se hace mucho más concreta en la celebración de una fiesta llamada la fiesta de los Purín, que es una fiesta popular. No es tanto una fiesta religiosa, porque el mismo relato no da
pie para que el pueblo identificase a Dios en la fiesta, sino básicamente que el pueblo celebrase la victoria de una guerra, de la victoria de poder salir vivos, qué sé yo, en medio de esta adversidad. Entonces, por último, y es una vez más lo que quiero dejarles. ¿Cómo responder al poder? ¿Cómo respondemos al poder? Yo les diría, respondamos con el no poder. ¿Cómo respondemos a la acción mala con la acción buena, con la no acción mala? Es curioso porque el texto, el Señor nos invita en el Nuevo Testamento a responder el mal que nos hacen con el bien. Eso es el poder que tenemos como creyentes. Es responder de una manera que la gente no está esperando. Porque la gente que ejerce el poder de mala manera es justificada solamente si nosotros respondemos con ellos, respondemos a ellos con el poder de mala manera. Y eso es lo que nos enseña el Señor a no hacer. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a quienes os persiguen. Eso es el reto. Hay que amar a aquel que votaría por Correa y hay que amar a aquel que no votaría por él. Hay que amar a aquel que piensa distinto, aunque aquel que piense distinto nos quiera hacer daño. Y ahí radica el poder que ustedes y yo tenemos, el poder que viene de Dios, el poder divino. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ese es el reto, mis hermanos. Esther es un ejemplo de una persona que luchó para desarrollar las condiciones mejores del momento para que su pueblo pudiera sobrevivir a un edicto de muerte. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora en pleno siglo XXI para luchar y para responder al poder autoritario, al poder que se ejerce de mala manera, con la autoridad o el poder que se ejerce de buena manera como cristianos y como seguidores del Señor? Es lo que debemos ir descubriendo día con día a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Espíritu que nos guía y de nuestra conciencia humana. Así que, qué gusto compartir con ustedes. Dios los bendiga, el tiempo es con Doris. Gracias, Jonán. Gracias por hacernos reflexionar sobre este tema muy importante, porque realmente nosotros, bueno, justo ayer que recordábamos la muerte, ¿no? El sacrificio de Dios para nosotros, decía cómo Dios, a pesar de que Él es el ser que tiene el mayor poder del mundo, que podría con hacer así, cambiar muchas cosas, convertir a las personas, cambiar el corazón de todos, hacer un mundo mejor y así. Pero digo, atacar al enemigo. Pero yo digo, Él es un Señor que vino a darnos a nosotros nos dio a nosotros esa autoridad, esa misión, nos dio a nosotros ese señorío que llama, ¿no? De gobernar la tierra. Y él no se ha inmiscuido en quitarnos a nosotros ese poder y nosotros seguir enseñorando a la tierra y en muchos casos la hemos administrado muy mal. Y él no ha interferido. Entonces yo digo, él está todo un caballero que ni siquiera en nuestra fe interfiere.
sino que a nosotros nos sigue dando ese libre albedrío, esa voluntad de ver cómo nosotros ejercemos esa autoridad que Él nos ha dado. Y eso es muy importante. Entonces, por eso yo le amo tanto al Señor, porque digo, Él cómo respeta, Él apoya lo que nosotros hacemos. Después a veces tomamos malas decisiones, pero igual está ahí apoyándonos, ¿no? No viene a solucionarnos la vida así, yo les doy pensando, yo les doy haciendo, sino que nos deja a nosotros esa libertad y cómo nosotros podemos ejercer ese poder en base a lo que Dios ha ejercido también con la humanidad. Entonces me parece tan lindo y ver cómo a lo largo de la historia, los libros que hemos venido estudiando, cómo ha dado, ¿no? Ese poder a cada uno y esa autoridad a cada uno de los personajes que hemos venido estudiando, en este caso Esther, a los profetas, a su propio hijo. Entonces es muy importante recordar cómo nosotros podemos ejercer el poder que Dios nos da y aprender y recordar de cada uno de las personas que están en el texto y saber que ellos lo hicieron bien y cambiaron la parte de la historia que les correspondió vivir. Nosotros estamos ahorita en una parte de la historia un poco complicada, políticamente, socialmente, pero también podemos cambiar. Entonces, eso es la misión, ese es el desafío. Solo una persona sí podemos cambiar, de uno en uno creo que sí podemos cambiar. Entonces, voy a terminar de leer algunas cosas que han puesto en el chat. Nos dice, Luz del Carmen dice, podríamos decir que según el relato de Esther, el poder se asocia con la dominación y fuerza, edictos y la autoridad con la obediencia voluntaria, ayuno y oración. Otra pregunta también dice, qué lindo mensaje desde la perspectiva de Esther. Gracias, Jonán, por la vida. Ya, ahí estabas tú respondiendo en el chat. No todos pueden leer el chat, entonces, que están con teléfonos, entonces si les puedes tú ayudar con esta contestación que tú les diste aquí mismo. Bueno, yo respondí en uno de los mensajes a lo que Luz del Carmen decía, ¿no? Sí, la autoridad la podemos asociar con ayuno y oración, ¿sí? Que nos impulsa a la acción alternativa de servicio, ¿verdad? Yo lo digo, a las otras maneras de poder, a las otras maneras de hacer las cosas, que son muy riesgosas precisamente porque el sistema está en un estado de anomia, ¿no? O sea, no se puede regresar, no se puede, o sea, corregir el sistema. Lo que podemos hacer es buscar las otras alternativas de trabajo, las otras alternativas de servicio que van a ser riesgosas siempre, pero que son las que nos impulsan al horizonte, son las que nos impulsan a vivir, las que nos impulsan a tener esperanza todavía. Pues por ahí va. Los mensajes que te están mandando de Jimenita, con gusto verle, de la hermana Derly, de la hermana Angelita, de Sandra, bueno, yo creo de la hermana Fabiolita, bueno, yo creo que todos están contentos de volverte a ver y esperamos de que tú estés bien allá, que te cuides mucho, de que sigas cumpliendo la misión que Dios ha tenido para ti, el propósito, porque eso es una de las cosas que Dios quiere para nosotros, una mejor preparación para ser mejor siervos, ¿no? Y no olvidarnos todo lo que hemos aprendido, para que el poder también no se nos suba a la cabeza. Dice, recién leía, como tanto ahora con la política, decía, dale poder a una persona y sabrás realmente quién es, ¿no? Entonces ahí acordarnos del poder que Dios le dio a Jesús y ver quién fue Él. Entonces, eso es muy importante, el poder que le dio a cada uno de sus siervos y ver quiénes fueron. Eso también, porque nosotros desde cada punto tenemos el poder en la casa, el poder en el trabajo, tenemos eso. Entonces, es la forma como nosotros la aplicamos. No sé si alguien quiere abrir el micrófono para saludarle a Jonán y despedirse y para cerrar la clase, por favor, ya fuera de las preguntas. Gracias por tu clase. Siempre es importante compartir los conocimientos de personas que están muy bien preparadas para nosotros verle. Bueno, pueden despedirse del pastor y ya pueden abrir sus micrófonos para que pueda escuchar sus voces. Jonán, Dios te bendiga, en verdad qué alegría verte a los años, que el Señor sea bendiciéndote grandemente, excelente clase como siempre, pues que el Señor sea
Digo siempre. Donde tú vayas, el Señor es nuestro guardián de día y de noche, dice. El Señor cuida tu salida y tu entrada desde ahí para siempre. En verdad, mi corazón está muy contento de verte a través de este medio. Dios te bendiga, Jonán. Te amamos mucho. Pastor Jonán, igualmente, muchas bendiciones, igual contenta, feliz de verle a los tiempos, igual pues deseándole lo mejor y un abrazo fuerte a la distancia. Siempre le hemos recordado en todo momento, bueno, al menos yo, qué alegría verlo a los tiempos y feliz, contenta, que Dios le bendiga grandemente y que Dios sea su luz por donde usted vaya, pastor. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias a todos y a todas. Qué gusto para mí compartir con ustedes. Gracias, Jonancito. Gracias por todo lo que tú nos das, todo lo que nos aportas sobre el poder y la autoridad que Dios nos ha dado, nos enseña, nos comparte, ¿no? Un Dios tan sabio, tan misericordioso que ha compartido todo con nosotros, con el hombre, con la humanidad. Le voy a pedir a la hermana Martita, que está ahí conectada, si nos puede dar una oración final y pueda bendecir la vida de Jonán, que Dios le cubra, le proteja. Él está ya solo, cumpliendo su misión, es preparándose, estudiando, y que Dios le pueda poner siempre amigos buenos, personas en medio de este tema difícil, porque también están aislados en Europa, entonces que pueda tener esa fortaleza de Dios. Jonán, es un placer volverte a ver. Dios me permitió conocer de cerca tu ministerio y doy gracias a Dios porque te mantenga siempre edificándote, creciendo. ¿Por qué? Porque así nos prepara Dios y nos edifica para que demos un servicio mejor. Gracias por tu enseñanza. Gracias por ser como eres. Dios te bendiga siempre. El Espíritu de Dios esté contigo y seas la luz y la sal donde quiera que te encuentres. Bendiciones, Jonán. Hermanos, me permito orar por todos para que el Espíritu de Dios nos dé la sabiduría necesaria y suficiente para que todas nuestras decisiones sean acorde a su santa voluntad. Papito amado, tu gloria, tu honra y la adoración sean para ti. Nuestro clamor, nuestro servicio, nuestro accionar, nuestro pensar, nuestro sentir. Padre amado, obra en nosotros, obra en nosotros, obra en nuestras familias, obra en nuestro país, Señor. Haz que la ejecución del poder, el actuar en poder, sea siempre bajo tu voluntad, haciendo y cumpliendo lo que tú, Señor, nos has mandado. Amar a nuestro prójimo sobre nosotros mismos. Pero eso no significa, Señor, que no tenemos necesidad. Estamos llenos de necesidades, Padre. Tú conoces nuestros corazones y yo sé que tú eres un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, que aunque no te pidamos, tú nos das, tú nos provees, tú nos cuidas, así como lo hiciste con el pueblo de Israel. Ese es tu pueblo elegido, Señor. Dale luz, dale sabiduría a tu pueblo, Padre Santo. Aquí en Ecuador, Padre, que las elecciones lleven al poder a una persona idónea, Señor. A una persona idónea que trabaje por la necesidad y por todas las condiciones que están afectando a nuestras comunidades.
Padre bueno y misericordioso, declaramos que tu gloria será siempre la que todos veremos. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Martita. Recordarles que la próxima semana ya es la última clase que tenemos de la Academia Bíblica. Estará compartiendo la pastora Yadetsi Rodríguez nuestra clase final con el tema releyendo el abuso y la dignidad de Esther. Las personas que tienen que igualarse con clases, recuerden que dentro del ciclo podemos tener 2 faltas para poder completar el ciclo, y si tienen más faltas de las 2 que no han podido asistir, pues tienen la oportunidad de ver los videos que están subidos en el YouTube y contestar el cuestionario. Pueden igualarse en esta semana. Gracias, Jonán, muchos mensajes que te han mandado, que tú espero que los hayas podido leer, y tengo unas palabras de despedida para terminar con esto. Y recordarles también que muchas personas de la iglesia están pasando momentos difíciles con pérdidas de seres y enfermedad, entonces que podamos acompañarles, que podamos llamarles, mandar un mensajito. Es el momento en que todos debemos estar unidos y que puedan sentir que estamos con ellos, ¿no? Lo podemos hacer tal vez no presencialmente, pero sí, momentos muy complicados para muchas personas dentro de la iglesia. Jonán, te dejo para que des tus palabras finales y con esto despedimos la clase. Gracias a todos por sus mensajes. No puedo responder a cada uno específicamente, pero ustedes saben que los amo mucho, que son mi familia, que son mi iglesia en Ecuador, y que yo estoy para servirles. Deseo mucho que Dios los bendiga, que Dios los acompañe en las situaciones en las que nos toca vivir, y están en mis oraciones. Dios los bendiga. Gracias por este tiempo a todos. Bendiciones y nos vemos la próxima semana. Un buen sábado. Disfruten de la fanesca.